Hola, buenos días. Qué chingón que estén por aquí todos. Ya a estas alturas ya hablo en francés y todo. Pues nada, la verdad es que nos hace muy feliz verlos. Nos hace muy feliz el motivo por el que estamos aquí. Este año instauramos una nueva ala en el festival. Seguramente muchos de ustedes ya pasaron por ahí. Estoy hablando de FIC Games. FIC Games representa para nosotros un cambio de paradigma. Para nosotros, me refiero a la gente aquí en el festival, porque al final de cuentas nosotros nos hemos dedicado de alguna manera a hablar de cine, a hablar de contar historias, y lo hemos hecho siempre de la manera que conocemos, que hoy por hoy podríamos decir que es la tradicional. Sin embargo, ya hay que entender que el mundo está cambiando y que nosotros tenemos que cambiar con él, y es por eso que decidimos pensar más allá, entender cuáles son las nuevas narrativas, las nuevas formas de comunicarnos, las nuevas formas en las que los jóvenes hoy por hoy tienen una comunicación que yo me la he pasado diciendo que soy una señora y que a lo mejor no lo entiendo, pero ahora empiezo a entender un poco más, porque claro, uno se va acercando y va entendiendo este mundo que tiene tanta magia y que tiene que también asusta tanto, ¿no? Pero bueno, para eso justamente trajimos expertos el día de hoy. Yo quiero agradecer muchísimo a la Universidad UNIAT, porque cuando pensamos en hacer todo este universo dijimos, no lo entendemos, tenemos que hacerlo con quien no solo lo entienda, pero tenga la capacidad de ejecutarlo. Así que gracias a nuestros socios en FIC Games, a la Universidad UNIAT, y ahora sí, me gustaría que todos los ponentes vinieran por acá y estuvieran. Muchas gracias, un aplausito, no sean así, que se animen, no vaya a ser que se asusten, luego ya no quieran venir. Todo para ustedes, muchachos. Ahorita les voy a devolver el micrófono. No, mira, yo no prefiero ser oyente. Yo les voy a dejar, es más, los voy a presentar, pero hay poco tiempo, así que mejor los voy a dejar a ellos hablar. Solo les agradezco a ustedes muchachos, y pues nada, voy a permitir que aquí el señor Enrique Cruz, que es director de la Universidad de Cine, de la carrera de cine, perdón, en UNIAT, se dé gusto. Y les voy a devolver. Bien, gracias Jimena, muchas gracias. Bien. Yo estoy muy a gusto y muy contento y muy emocionado de como decía Jimena, que se dé este espacio. Yo le decía que les platicaba que yo tengo prácticamente 20 años viniendo al festival, primero de morro, queriendo ver las obras de la gente que hacían, de ver los cortometrajes, de emocionarme con lo que los creadores hacían y soñando con alguna vez estar ahí. Me tocó participar en el 20 con una película y yo les decía que creo que esta es una oportunidad bien chida porque pues generalmente ves a todos los artistas que frecuentan el festival y son de esos artistas como de soy chido, no me toques, ¿no? Y los ves caminando. Y ahora creo que con esta oportunidad ojalá se empiece a abrir a otras áreas de artistas, ¿no? Que también cuentan historias con a lo mejor narrativas alternativas, interactivas, y son chavos como de por favor tóquenme, ¿no? Como los gamers. Pero bueno, creo que lo chido que aquí nuestros especialistas nos van a hacer ver es esta relación tan estrecha que tiene el cine, las series, los videojuegos, ¿no? en diferentes áreas, ¿no? Entonces voy a presentarlos uno por uno. Voy a hacer una muy breve presentación para que mejor nos enfoquemos como en la charla y cada uno si quiere como ahondar más en su presentación sería ideal. Creo que vamos a manejar una charla muy dinámica, muy coloquial. Si alguien tiene y quiere intervenir y levanta la mano, lo podemos hacer, ¿no? Sería padre. Creo que van a tener gente súper chida aquí que puede como resolver inquietudes, alentar, emocionar, inspirar. Entonces es padre que lo puedan como aprovechar, ¿no? Bueno, tenemos allá en la esquina a David Ville. Desarrollador de videojuegos con más de 13 años de experiencia, especializado en el arte técnico o technical art para motores gráficos como Unity y Unreal, ¿no? Actualmente es technical art en Amber Studio. Yo personalmente
lo conozco de hace tiempo y me emociona verlo aquí porque aparte de ser un gamer, aparte de ser un artista programador que trabaja con efectos visuales y para videojuegos, es cinéfilo, me gusta ver sus reseñas en Facebook, le dije, y pues bueno, qué chido que su gusto y su arte lo pueda profesionalizar, ¿no? Tenemos a Beto Coronado, Alberto Coronado, animador de personajes 3D en Frame Machine en Santa Mónica, California. Tiene trabajos de series para Paramount como de Transformers, en Disney. Ha colaborado como freelance por ejemplo, el juego del Señor de los Anillos, del Regreso a la Noria de Epic Games y bueno, entre otras cosas que a lo mejor sería padre que después nos comente. Creo que están corriendo por ahí demos de los artistas, ¿no? Que también como para que se dé una idea de los talentos que tienen, ¿no? Y bueno, ahorita Beto. Tenemos, me voy a brincar tantito por acá a Guido, ¿no? Guido Arcela. Un aplauso. Compositor, diseñador sonoro con más de 10 años de experiencia en el audio para videojuegos y series y películas, ¿no? Ha trabajado actualmente, es director de Arcela Sound. Bueno, creo que el sonido no nos va a dejar mentir, es parte fundamental de crear una inmersión en el cine y en los videojuegos. Vamos a guardar silencio para ver un poquito el sonido de Guido. That did it. Where is it taking me? This might prove challenging. Yes! One down, one more to go. That did it. The path is clear. Ok, Guido ahí. Y no, no creo que le guste, pero nuestro rockstar, Alejandro Mosqueda, con casi 20, bueno, un aplauso, con casi 20 años en la industria de la animación y los VFX, actualmente es Senior Gameplay Animator en Microsoft. Ha trabajado en videojuegos como Spider-Man 2, de PlayStation, Plantas contra Zombies para Electronic Arts, en películas como Spider-Man No Way Home, Terminator, Dark Fate. Y yo tengo una inquietud, ojalá no la puedas contar. ¿Tú sabías que estaban los 3 Spider-Mans y no le podías decir a nadie cuando estabas trabajando en la película? ¿Cómo sufriste con eso? Y al final no lo platicas. Qué chido. Pues bueno, estos son nuestros artistas, ¿no? Especializados en contar historias desde sus áreas. Y bueno, me gustaría como abrir una primera pregunta sobre, y tomen la palabra quien guste, pues. Creo que la transición, ¿no? Obvia sería el cine y los videojuegos, ¿no? ¿Cuál sería como desde su visión, cómo es esta visión o este entendimiento de contar historias y la narrativa, a lo mejor interactiva y más inmersiva quizás, que tienen los videojuegos, pero cómo fue o cómo entienden esta onda de contar cosas, pero en el medio de los videojuegos? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, pues yo creo que una cosa muy importante es el hecho de que todas las personas involucradas dentro de un videojuego
siempre tienen que pensar el medio en que va a ir enfocado. Y una de las cosas principales yo creo que son la manera en cómo vamos a expresar prioritariamente el objetivo del juego, ¿no? Ya sea prioritariamente desde el movimiento de los personajes, desde las expresiones faciales, desde el sonido envolvente de cada escenario, desde la iluminación de cada lugar, desde la manera en cómo el personaje evoluciona. Ya puede ser desde una manera lineal una historia, no lineal, desde la perspectiva de diferentes personajes. Entonces yo considero que es algo muy interesante, ya que nunca nos ponemos a pensar desde un principio cómo va a ser el lenguaje o en qué lengua, si va a ser español, inglés, francés, a cómo va a ser, sino realmente que el mensaje que queremos enfocarnos en el juego se pueda transmitir sin realmente tener en cuenta hacia quién va, ¿no? O si lo van a ver en diferentes idiomas. Entonces yo creo que lo más interesante es poder lograr romper esa barrera de decir, ok, no necesito saber si va a haber traducción, si va a haber subtítulos, sino que realmente con el puro movimiento corporal, cuando realmente todos los departamentos se unen en uno solo, que ese realmente es el resultado perfecto para que la gente lo entienda y se lleve una experiencia más allá de un momento de haber pasado un nivel, sino que realmente trascienda en el aspecto de me olvidé del mundo real para meterme en un mundo digital en el cual me siento identificado por diferentes factores. Don Alex, sí, un animador, yo lo llegué a escuchar, me decía, alguien que se asumía como un actor, que interpretaba y tenía que entender la emoción que tenía que transmitir y todo. Finalmente, ya sea en las series o los videojuegos o las películas, finalmente eso, ¿cómo lo ves tú y cómo es tu trabajo y tu proceso creativo para expresar con la animación, pues? Sí, exacto. Bueno, bueno, primero que nada, me quedé aquí solo. No pasa nada. Sí, como dices, y como comentaba Beto, para una animación, una buena animación, yo creo que se necesitan años de estudio, de analizarnos cada movimiento enfrente de un espejo, vernos en el espejo, en la cara, cómo nos movemos cuando sonreímos, todos los pequeños músculos de los cachetes, de los ojos, de acá arriba, la frente, las arrugas, el cuello, cualquier detalle, todo eso lo vemos en el espejo en la vida diaria, ¿no? O simplemente ahorita que estamos hablando tenemos cantidad de emociones y expresiones, y igual con el cuerpo, las animaciones de Body Mechanics. Es como, imagínate, jugando fútbol o vas corriendo, si vas caminando triste, bajas los hombros, entonces le logras expresar al que está viendo tu sentido del ánimo, ¿no? Esta persona está enojada porque está así, su forma de caminar es diferente, ¿no? Entonces, cada movimiento nos expresa algo diferente, un sentimiento, unas emociones. Entonces, pues. Don Ville, usted en particular me gustaría conocer el entender que lo que los hacen los animadores, usted como technical artist, como programador, también tiene como una parte de interpretación y trabajas también con VFX en cuestiones también para los videojuegos. O sea, ¿cómo es tu área de apoyar la narrativa, de apoyar el entorno que ayuda a contar la historia? O sea, ¿cómo sería tu trabajo en este rubro? Ok, mi área, o lo que estaría un poco más de mi lado en cuanto a responsabilidades relacionado a la animación, tiene que ver completamente con la interactividad. Entonces, todo lo que vienen, por ejemplo, los inputs del jugador y el cómo se va a ver en el producto final, en el juego. Entonces, existen varias diferencias. Por ejemplo, en animación, todos los que saben un poquito de animación tal vez han escuchado sobre los principios de animación, ¿no? Que tenemos como que la anticipación y tenemos diferentes tipos de principios que te ayudan a que la animación se vea más, pues un poco entre más bonita, pero uno de los aspectos importantes de los principios de animación es como llamar la atención del espectador. Muchas veces, por ejemplo, tal vez va a haber y eso aplica tanto a personajes como a todo, pero tal vez hay por ejemplo, en un diseño gráfico, en una cortinilla, a la esquina se va a mover un logo, entonces antes de que el logo desaparezca, hace un movimiento y se va. Eso es como para llamarte la atención,
para que prestes atención en qué lugar va a ocurrir una animación o el personaje va a realizar una acción. Pero cuando tú estás jugando, tú ya sabes eso, ¿no? Tú ya sabes que el personaje va a brincar porque es tu intención hacer que brinque en ese momento. Entonces, aplican un poco otro, o sea, se complementa, pero el hecho de agregarle la interactividad, ahora hay que tomar en cuenta otro tipo de, como principios, por así decirlo, para que el salto, por ejemplo, se sienta responsivo, ¿no? Por ejemplo, tal vez tú no quieres cuando estás corriendo y le picas al botón de saltar porque hay un peligro, pues en tu cabeza tú quieres evitar el peligro lo más rápido posible. No quieres que el personaje se agache y que haga una animación muy larga, muy elaborada, para entonces brincar y todo, ¿no? O sea, tú quieres ya estar en el aire. Entonces, mucho de lo que a mí me toca hacer es tomar o coordinar con los animadores, coordinar, a ver, en qué momento tal vez necesitamos que realmente inicie la animación o que en qué momento transiciona o hacer el blending entre diferentes animaciones. Eso es algo que en cine, pues tú tienes mucho control sobre en qué momento, en qué segundo, en qué lugar va a ocurrir los elementos, pero al ser todo aquí interactivo, nosotros necesitamos encontrar la forma de que, por ejemplo, si el personaje está en cierta posición y tú quieres ejecutar una nueva animación, que no haga un brinco raro donde de repente los pies se teletransportan a otra posición o las manos. Entonces, eso es como mucho de lo que en la parte de programación o en la parte de Tech Art tenemos que estar checando para que la animación y todo se sienta bien y fluido. Sí, ¿puedo hablar? Sí, adelante, Alex. Sí, exactamente lo que dices. Por ejemplo, en videojuegos, pensando en la parte del cine, ¿no? Existen los cinematics, que es la película del juego, ¿no? Es la parte de la película que te cuenta la historia, que por ejemplo, no sé, los que han jugado Spider-Man, ¿no? Insomniac trata mucho de combinar esa parte de la película, de la historia, con el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto la peliculita se acaba, el cinematic, luego empieza el juego, ¿no? Y tú ya tienes el control, que eso te ayuda a sentirte parte de la película, en este caso el videojuego, ¿no? Que ya empiezas tú. Don Guido, ¿y usted cómo siente que es este acercamiento a contar historias cuando lo ha hecho para series, para cine, para videojuegos, desde su punto de vista del sonido y de la música? Yo creo que todos aquí estamos reunidos para contar historias, ¿no? Historias interesantes y historias atractivas, ¿no? Y nosotros escogemos los medios por el que queremos hacerlo, ¿no? Ya sea lineal o puede ser también interactivo, ¿no? En temas del audio, ¿no? Lo que me dedico es muy interesante, puedo escuchar a mis compañeros hablar pues, de cinemáticas, hablar también del aspecto interactivo de la ejecución de los VFX y animaciones. Y lo más interesante es que los videojuegos también tienen un componente lineal, que son precisamente justamente las cinemáticas y el aspecto interactivo en donde estamos pues, en control, ¿no? del personaje. Entonces, como compositor, como diseñador sonoro, tenemos que tener muy en cuenta el hecho de en qué formato estamos, si estamos en el formato pues, lineal o estamos en el formato no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, la música en lo que es todo lo que hemos heredado, ¿no? de la industria del cine en el aspecto lineal puede ser sincronizada, ¿no? Podemos tener grandes efectos o grandes posibilidades de sincronización con la imagen para lograr ciertos efectos a un corte de cámara, a un golpe o a algún punto en la fotografía que queremos aplicar, ¿no? Ya sea de vuelta, ¿no? Sonido o música. En los videojuegos o en el aspecto interactivo de los videojuegos es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque no sabemos si el jugador pues, va a pasar esa puerta más rápido que otro jugador, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta la interactividad en el ambiente, hablando de todas las áreas, en la especialidad en donde me muevo es el audio, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, en la música, técnicas, ¿no? En donde podemos utilizar para poder de alguna manera tener la ilusión que estamos en un formato lineal cuando no lo estamos, ¿no?
Por ejemplo, lo que acaban de escuchar de Mi Reel es un videojuego llamado Inua, que lo pueden descargar en Steam de manera gratuita. Es un juego en el que colaboré con un estudio en Dallas, en Texas, y justamente ahí estuvimos empleando la técnica interactiva en la música, que es la remezcla vertical, ¿no? Es sencillamente pues, tener capas de música, ¿verdad?, que van subiendo o bajándose dependiendo de los logros pues, del jugador, ¿no? Si el jugador está progresando, pues en vez de, no sé, agregarle diálogo o agregarle componentes obvios, ¿no?, de narrativas, lo empezamos a emplear, empezamos a ejecutar estas maniobras de qué pasaría si el score musical se empezaría a embellecer o se empezaría a agrandecer, ¿no? Ese es el sentido, por ejemplo, del progreso en donde estamos buscando nosotros como el departamento audio para poder aportar en ese formato interactivo. Gracias. Perdón. Sí, Alex. no, me encanta. Toda la parte del sonido levanta tanto un proyecto, una película, un videojuego, se necesita, es súper necesario para eso. Don Beto, Sí, yo tengo una cosa que aportar porque interesantemente en el proyecto que actualmente me encuentro es la primera vez que me toca interactuar tanto con la música, pero ya dentro del engine. Un ejemplo en Fortnite, en el festival, obviamente dentro existen un montón de canciones, ¿no? Puedes tocar desde Metallica hasta Lady Gaga, etcétera, y todas las animaciones que se te están dando en el background donde están todos los compositores cuando estás tocando con tus amigos. Obviamente no es lo mismo escuchar una canción que trae 90 bits a 120, a 160. Entonces las animaciones, tú ya tienes que entender de que cómo tienes que tener diferentes tipos de animaciones que van a estar tocándose en base al tipo de canción y cómo va a estar afectando para un animador. Entonces es muy interesante porque no es lo mismo una canción como más tranquila en base a un tempo, un BPM, que nomás el personaje se está moviendo de un lugar para otro. En cambio uno más como de rock and roll, que obviamente todo ya, los brazos, por así decirlo, pues ya están directamente controlados en el engine, pero todo lo que tiene que ser con la música sí es una interacción con el animador, directamente con lo que se mete al engine, pero sí hay un gran cambio porque no es como lo mismo, ¿no? No va a ser siempre lineal, lo voy a animar como así, sino siempre existe una cierta manera en cómo realmente el ritmo va a ir cambiando en base al audio en este aspecto. Entonces, no sé, es algo que sí es sumamente importante el audio, porque si no sería como jugar un juego en mute y realmente es romperle un departamento a un estudio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que antes de entrar estuvimos hablando del juego BioShock, y BioShock tiene bastante música, pero justamente hablando sobre este tema, la música diegética, ¿no? El hecho de tener pues, músicos o algún tipo de interacción musical dentro del videojuego y tener justamente que sincronizar ese tipo de movimientos y ese tipo de animaciones para poder hacer que tenga esa ilusión, ¿no?, de que obviamente todo el audio espacial y la música esté sincronizada con la animación, pero también el hecho de poder alejarte o tal vez hay una pared, ¿verdad?, y poder justamente poner ciertos filtros o en temas de programación poder tener la ilusión que estamos escuchando esa música detrás de una pared, detrás de algún, ¿no?, de algún objeto, o estamos muy distantes, entonces le vamos a emplear, por ejemplo, un low pass o algún ecualizador para poder tener esa sensación pues, de cercanía o de lejanía, ¿no? Súper importante eso. Don Dave. Yo nomás quiero comentarles o platicarles un ejemplo práctico de algún juego, de algún proyecto en el que alguna vez trabajé, donde estábamos haciendo mucho uso de audio adaptativo, y eso era muy interesante, de que todo el audio, dependiendo de las acciones del jugador o dependiendo de lo que estaba ocurriendo en el escenario, por ejemplo, si había más peligro o menos peligro, la música se iban encendiendo, apagando ciertos instrumentos o cambiaba el tipo de música. Y todo el tiempo era fluido, se sentía muy, muy padre. Un ejemplo como lo podrían imaginar es, imagínense en la película de Tiburón, donde está el sonidito turun, turun, pero que dependiendo de si el tiburón se está acercando o alejando, entonces la música se altera y tú puedes entender la cercanía del peligro dependiendo del sonido, ¿no? Dependiendo de la música. Entonces, todo tanto animaciones como audio o adaptativo o procedural es muy interesante. Eso es muy bueno. Sí, se complementa y te ayuda a sentir lo que está pasando ¿Y qué son mejores, las películas o los videojuegos? ¿Y por qué? O sea, primero quizás alguna vez escuché que nadie puede ser escritor sin ser un lector, nadie puede ser cineasta sin ser cinéfilo. Yo siento que nadie podría ser realizador, creador de videojuegos sin ser gamer, ¿no? En este caso, primero como espectadores de cine y gamers o jugadores de juegos, cómo perciben la narrativa y el contar las historias. Hace ratito hablaban de Last of Us, ¿no? Entonces, como
y por qué preferían unos el juego y otros la serie, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, primero como espectadores, ¿dónde disfrutan más la historia y por qué? Y después como realizadores. Sí, bueno, yo siento que no hay uno mejor que otro, ¿no? Depende de gustos y todos somos diferentes. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, yo trabajé en televisión, películas por muchos años y llegó mi tiempo y me cambié a videojuegos. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que el interactuar es como estar en una película, adentro de la película, y estar interactuando, siendo tú el personaje que se está moviendo, ¿no? Tú estás haciendo las decisiones de la película, en este caso, ¿no? Y en los videojuegos, de todas formas, como comentaba hace rato, hay cinematics también, ¿no? Te va contando la historia. Y uno como animador, ahí puedes animar en cinematics, que es lo más cercano a las películas, o puedes ser gameplay animator también, que estás a cargo de hacer que responda el personaje en ese momento de que le aprietas al botón o que estás caminando, qué tan rápido quieres que camine, dar vueltas, todo eso, ¿no? Entonces yo siento que es un gusto de cada quien. Sí, creo que yo también estoy totalmente de acuerdo con Alex. Más que nada porque, bueno, yo creo que sí ha habido una gran evolución dentro de los videojuegos, tanto de que, no sé, hace 20 años no había premios para los videojuegos y actualmente ya lo hay, como lo que siempre hubo alfombras rojas para cine, ¿no? Entonces yo sí considero que los videojuegos han tomado un gran auge dentro del medio audiovisual, por lo mismo de poder contar historias, y también, en mi caso, yo también he tenido la oportunidad de estar en los dos, lo que es el medio de cine y televisión y videojuegos, y creo que algo muy importante e interesante desde el aspecto como creador de videojuegos, desde la parte de animación, es de que tienes mucha creatividad y mucha manera de tú poder implementar algo que a ti se te ocurra, cuando muchas veces estás trabajando para una serie, digamos, de Disney, ya te van a dar un animatic o básicamente ya te están diciendo cómo quieren que el director, la visión del movimiento de cámara y cómo se vayan a mover los personajes. Entonces, en el caso de que tú eres animador para cine, nada más tienes que representar esos movimientos de la manera más bonita para que la gente lo entienda. En cambio, en videojuegos tú tienes la manera de decir, oye, ¿qué pasa si agregamos esto o esto y esto? A mí me ha tocado ser parte de hasta agregar easter eggs a un juego, ¿no? Mientras me pongo de acuerdo con un programador o un developer, decimos, oye, si metemos esto en el juego y así. Entonces realmente son cosas que tú mismo vas dejando como tu huella dentro de un juego. Y el aspecto también que me ha encantado es como el día a día de cómo ves evolucionando el juego. No es como que tú acabas tu shot de animación en cine y lo mandas y alguien más lo va a agarrar y te olvidaste de ese shot hasta que salga la producción, sino aquí vas viendo cómo el juego, de ser una roca, se convierte en un diamante precioso, porque lo vas viendo la evolución poco a poco, cada día vas importando más animaciones al engine, vas reemplazando las que tenías antes por las nuevas. Entonces es una evolución que vas viendo. Es muy interesante porque como lo ves día a día, es como ver a una persona todos los días. No lo ves cómo cambia, sino hasta que alguien más te dice, oye, estás bien cambiado, y tú, pues yo no lo había visto tan cambiado porque lo veo diario, ¿no? Y es lo mismo en un juego, empiezas y es una roca y al final dices, wow, no sé en qué momento llegamos a pulir esto y a que está como ahorita, ¿no? Esa es la gran diferencia que yo veo metido como el espectador de ser animador de cine a videojuegos. Y aparte, yo también concuerdo con Alex, el hecho de ser como parte de sentir la animación y no verla, yo me siento más involucrado y me gusta más, pues, es decir, siento esta animación y no es de la veo y se ve bonita, sino sé que sirve y la van a estar dando play durante un montón de tiempo, ¿no? Sí, claro, y no nada más es de que se vea bonito también, pues, porque uno para nosotros a veces se nos hace, está padrísimo, pero lo ve alguien más y también que te dicen, no, oye, güey, cámbiale, ¿no? Pues hay muchísimos ojos, ¿no? Entre más abiertos seamos a crítica, es la mejor manera de uno crecer como artista y sí, es eso, ¿no? Es aceptar crítica de todo el mundo y para eso están los directores también, dándote el feedback y si hay algo que crees que puede ser mejor o pues lo platicas, ¿no? En lugar de, porque hay mucha gente que sí de repente se agüita o no sé. Entonces el estar abierto siempre a comentarios
positivos o negativos. Los negativos son los que más te hacen crecer. Don Guido, ¿y usted primero fue fan de los videojuegos o hasta que trabajó en ellos o no? ¿Cómo fue su inclusión? Pues siempre fui fan de videojuegos del género RTS, Real Time Strategy. No sé si alguno jugó por acá las series de Command & Conquer, Age of Empires, por ejemplo, ¿no? Y ya luego me fui al mundo de Nintendo y bueno, ya luego incursioné, ¿no? Volviendo, sí, a la pregunta de pues, ¿qué es mejor, no? Los videojuegos o el cine. Siento que obviamente no ambos en ese sentido. Lo más curioso de ambas industrias es que una diferencia en videojuegos que la verdad que es muy interesante y la disfruto mucho es el hecho justamente de estar acompañando a todos, ¿no? Nuestros compañeros de otros departamentos como es el del arte, el de la animación, entre otros, justamente creando assets de audio, ¿no? Eso es como que una principal diferencia que realmente me mueve mucho, que el videojuego lo vemos más como una industria, pues viene del software, ¿no? Y todo el tema de planeación de software viene con calendarios muy estructurados, spreadsheets, fechas límite, etcétera, etcétera, que a lo mejor en el cine sí lo tenemos, pero somos como más artistas, ¿no? En el cine somos un poco más experimentales en ese sentido. Y en los videojuegos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos son entregables de music assets, ¿no? Y sound effects assets en ese sentido. Entonces, sí, creo que eso es un proceso muy interesante porque pues, no estamos a lo mejor musicalizando, poniéndole sonidos a la imagen, ¿no? Como lo hacemos en el cine muchas veces. Voy a hacer una pregunta doble y usted responde lo anterior, don Ville, y se une con esto, porque siempre he tenido yo la inquietud de un animador en una película o una serie le presentan el storyboard, ¿no? Quizás el animatic, y bueno, ya lo pule y lo hace chido, ¿no? Pero en un videojuego le piden una librería de que salte, que se caiga, que brinque, o 20 brincos, 20 saltos. O sea, ¿cómo es y bueno, y cómo unifica? Y es parte que a lo mejor al crear un gameplay o una mecánica de juego se sabe qué se va a necesitar, cuántos sonidos, qué tipo de sonidos, cuántos golpes, cuántas caídas, y si le gustan o no los videojuegos o más las películas. Sí, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, a la primera. Bueno, sí, obviamente me gustan tanto ambos, videojuegos como películas. Creo que he visto más películas que videojuegos de los que he jugado en mi vida, entonces tal vez ahí habría una respuesta. Pero obviamente, pero en videojuegos, por ejemplo, a un solo videojuego le puedes dedicar muchísimas horas, que no vas a estar viendo la misma película múltiples veces, a menos que sea Volver al Futuro. Esa es muy buena. Y entonces, a mí lo que se me hace muy interesante de ambas industrias es, bueno, cada una de ellas iniciaron en diferentes lugares. Como lo mencionaban, los primeros videojuegos nada tenían que ver con el cine, eran simplemente un jueguito, pero poco a poco fueron evolucionando, se fueron haciendo más complejos y empezaron a agarrar cosas de la industria del cine. De igual forma, muchas industrias iniciaron así, ¿no? Muchas formas de contar historias, o sea, desde contar historias de persona a persona, en el teatro, en los cómics, ha habido mucha evolución y eventualmente, aunque son industrias separadas, empiezan a tener algunas cosas en común, como que se prestan. Y no solamente es que la industria de videojuegos ha jalado cosas del cine, sino que también la industria de videojuegos le ha regalado, ¿no? Le ha aportado al cine. Actualmente hay muchas tecnologías donde para las previsualizaciones, para diferentes cosas, se utilizan motores de videojuegos que antes o tenían que crear ellos su propio software o no lo podían tener de esa manera, y le da mucha flexibilidad, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo se vería ahora el escenario si muevo esta roca para allá? Y no tener que esperar largos procesos de producción de cine y estar aprovechando el tiempo real de los videojuegos. Entonces, a mí se me hace muy interesante eso, cómo existe una sinergia entre ambas industrias, aunque cada uno están con sus procesos diferentes. Ahora, en cuanto a los procesos, sí hay diferencias, ¿no? O sea, como lo mencionaban, de que en el cine muchas veces tú tienes como que tu preproducción, tu producción, tu postproducción, y dentro ya tienes como que ya está el librito muy estructurado, ya saben que va tu cinematic primero, bueno, que va tu guión, tu animatic y todo eso, y después ya vas a grabar. En videojuegos es un proceso muy iterativo,
donde honestamente hay muchas personas que no tienen idea de lo que están haciendo. O sea, sí, no digo de que no sepan hacer su trabajo, ¿no? Sino que muchas veces tienes que tratar de encontrar la diversión y no sabes, o sea, tú puedes tener una idea en la cabeza, pero no estás seguro si eso va a ser divertido. Entonces tienes que empezar a dar pasos pequeños, tratando de encontrar o tanteando el terreno y ver si por aquí va, y si no te ajustas y cambias el camino. Entonces muchas veces en los videojuegos lo que se planeó en un principio del proyecto al final no termina exactamente igual porque se fue adaptando. Entonces eso también le afecta mucho a todos los artistas que trabajan y que tienen que dar assets, porque muchas veces tal vez le pueden pedir, hazme una animación de correr de esta manera, y ya la hacen la animación, entra al juego y cuando te estás dando cuenta, pues tal vez necesitas ser más rápido, necesitas ser más lento o no transmite lo que se necesita. Entonces ahí vas otra vez y, oye, modifícala. Entonces es muy común que, por ejemplo, en lugar de intentar hacer con una calidad muy final desde el principio, pues a veces se van haciendo, pues como tenemos el blocking en la animación, y a veces es simplemente hazme un loop que mida tanto tiempo y pásamelo para que yo pueda empezar a programar y ver si funciona. Y ya si va por ahí, ahora ya lo puedes pulir, ¿no? Ya puedes hacerlo más bonito, pero no perder tiempo. También no todo es animación, también existe motion capture, que, bueno, en ambas industrias existe eso, entonces hay ocasiones donde no es tan a mano y yeah. Sí, el motion capture yo creo que ahorita se usa tanto como en cine como en videojuegos ya. En el proyecto que estoy ahorita es puro motion capture y hay criaturas, personajes realistas, pero por ejemplo las criaturas, ¿no? O sea, ¿cómo grabas con motion capture, ¿no? Porque es un actor en realidad que tiene 2 piernas, 2 brazos y uno está actuando, pretendiendo ser, pero en realidad no te deja, no te da exactamente lo que estás buscando como una criatura, como un monstruo o lo que sea, ¿no? Entonces ahí entra el animador y completamente edita el data que tenemos, ¿no? Del motion capture, ¿no? Muchas veces 70% lo editamos, pero el motion capture es una muy buena base para los animadores, ¿no? Todavía falta tiempo, pero creo que una de las cosas como chidas de venir a un festival, ¿no? De cuando yo lo hacía de morro, ¿no? Era como, pues a mí dame consejos, ¿no? A mí resuélveme dudas, ¿no? Y antes de quizás pasar como a preguntas, como, bueno, el señor Alex, que ya tiene un buen rato, o sea, sí será padre como, ¿cómo fue este proceso de decir, estoy en Guadalajara, estaba estudiando diseño gráfico y luego te encuentras con una escuela rara que quiere dar clases de animación, ¿no? Como en su momento fue 3DMX, ahora UNIAD, ¿no? Y de pronto, pum, migrar e irte a las grandes ligas, ¿no? A hacer lo que muchos de aquí pueden estar buscando un sueño. ¿Qué nos podrías decir por ahí? Y que, bueno, cada uno en su área que nos ayude. Wow, una larga historia. Pues sí, o sea, cuando estaba chico me encantaba robarle la cámara a mi mamá, las camarotas esas. De VHS. Y pretendía hacer stop motion sin saber lo que estaba haciendo en realidad, ¿no? Estaba haciendo mi caricatura por diversión y bueno, frame by frame, ¿no? Y cuando quería estudiar, yo, ay, ¿qué hago? Me encantan las computadoras, pero no sé. Mi mamá un día dijo, pues, algo de lo que te gusta de tus monitos esos. Y la computadora, y yo me metí a investigar y fue cuando encontré la escuela. Tomé unos diplomados, en ese entonces no había universidad ni nada, era una escuela chiquita. Y bueno, nomás me entró algo me hizo clic y la competencia interna entre mis compañeros fue como nos fuimos, fue buena, ¿no? O sea, competencia pero positiva. Y siempre queríamos crecer porque, este güey le quedó bien chido esto, yo lo voy a hacer mejor y así ya, ¿no? Nos llevábamos. Y bueno, me llevó a que me gustara más todo esto de la animación. Me fui a Canadá, seguí estudiando. 10 años después me seguía metiendo a cursos online. Uno nunca deja de aprender, Ahorita estoy en el proyecto y sigo aprendiendo muchísimo. ¿Y cuál fue tu primer como proyecto que dijiste, güey, estoy aquí, neta? O sea. El primer proyecto grande fue,
grande para mí. Era Max Steel, Barbie, películas de DVD, ¿no? Y bueno, pues fue eso. ¿Y cuál proyecto sientes tú que es como la perla de la corona que dices, güey, el haber estado ahí me hace sentir que ya soy alguien? Bueno, en el momento que empecé a ver los créditos en las películas grandes, que Spider-Man, la de No Way Home, Stranger Things, no sé, por ejemplo, un proyecto que me encantó trabajar, no es tan grande, pero la serie de televisión de Nickelodeon, de Tortugas Ninja, trabajé en las primeras 3 temporadas, me encantó simplemente porque yo crecí con las Tortugas Ninja, y bueno, es que hay muchos proyectos. Pues trabajar con Arnold Schwarzenegger en la pantalla, en la de Terminator, era así como, no me lo puedo creer que tengo a En el Arnold regreso de aquí enfrente Linda de mí. Hamilton a Terminator. Digo, no en persona, pero es lo más cerca que lo puedo tener. ¿Sí? Don Beto, y también usted tomó una licenciatura acá en Guadalajara, se fue a una especialidad a Barcelona, regresó acá también, le tocó estudiar también ahí con nosotros, pero después ya estuviste en Europa mucho tiempo trabajando en estudios, o sea, como también, ¿cómo fue eso? Y qué consejos y qué le dices a los chavos que se avienten, que cómo, que qué hagan? Uy, pues conmigo fue muy curioso. La primera vez que yo me metí a un videojuego fue un RTS, también igual que Guido. Empecé a jugar StarCraft y fui el campeón de México, básicamente, jugando StarCraft. Y eso estaba yo en la secundaria. Yo no sabía nada de videojuegos. Yo me incursioné ahí, pero mi hermano es más grande que yo. Y pues yo siempre estaba con él. Y a mí me encantaban los videojuegos, tanto de que no hacía nada en la secundaria más que jugar videojuegos y mi tarea. Pero mientras hiciera la tarea, yo podía hacer lo que quisiera. Entonces todo el tiempo jugaba StarCraft y me encantó hasta el punto de que tuve la oportunidad de decir, ok, pues ya viene la universidad, ¿qué quiero hacer? Y curiosamente encontré de igual manera UNIAT, pero yo para cuando entré a UNIAT yo quería ser el siguiente Guillermo del Toro, Cuarón. Me acuerdo que me compré una camarita en Vancouver, una JVC, y empezaba a grabar y todo, pero curiosamente cuando regreso de Vancouver el primer semestre, me fui de vacaciones el verano, mi mente cambió y dije, ¿sabes qué? Quiero darle la oportunidad al 3D. Y literal la cámara terminó en el closet y la computadora pues la empecé a picar, a mover, y el 3D se volvió hasta el día de hoy desayunar, comer y cenar. Y básicamente también mientras empecé a estudiar en la universidad tuve la oportunidad de crear una empresa que hacemos videomapping. Hicimos varias veces aquí la inauguración en la FIG, la proyección de mapping. Después realmente yo sentía que no estaba viviendo el sueño de hacer personajes en la pantalla grande. Y curiosamente una empresa de Europa, la creadora de Talking Tom, el primer videojuego para celulares, creyó en mí y me fui a vivir a Eslovenia como básicamente 4 años trabajando con ellos. Hice 5 juegos para celular. Esa fue la primera vez que yo empecé a trabajar para videojuegos. Ya después regresé, después de la pandemia, cuestiones así, y seguí trabajando desde manera remota. Después también tuve la oportunidad de irme a Vancouver. Y también siento yo que el hecho de estar trabajando en las dos industrias me ha abierto bastante el camino y saber bien como qué es lo que más me gusta, porque igual creo que, pues bueno, el proyecto más como que me ha tocado el corazón, creo yo que una de las cosas fue My Talking Tom, porque fue como, es un juego que tiene un legado muy grande y el mercado principal para ellos es China. Entonces, aparte de China, tienen el mundo, y es como el hecho de que todas las cosas que tú pones en el juego, pues sabes que se van a descargar más de 7 billones. Y es increíble cuánta gente lo juega. Entonces ese es para mí súper bonito. También pues bueno, trabajar en Transformers, como dice Alex, pues en mi caso también Transformers, yo crecí con ellos. Y si lo viera como, no sé, el top, pues yo creo que es ahorita, ¿no? Como trabajar en un juego tan impactante que es Fortnite, para la gente que lo ve y lo juega, y no sé, hasta los niños dicen, ¿trabajas en Fortnite? Y yo, sí, pero pues también lo juego y también trabajo. Entonces es interesante porque es como pues jugar y también ver las cosas que hace uno al día. Yo creo que uno de los consejos que le pudiera dar al Alberto de antes sería: no te desmotives, cree en ti, escucha todos los consejos que sean para bien y para mal, porque al fin y al cabo te van a hacer crecer. Nunca nadie te lo va a decir como por envidia. Creo yo en este medio la gente que yo conozco a mi alrededor está para apoyarse, y la gente que no es así ya no está o no ha llegado al lugar donde quiere.
Entonces yo considero que siempre es como el tiempo, vas a dormir después, ahorita desvélate, trabaja, pícale, muévele, y más porque la industria está, la gente que no se adapta se lo lleva, es como no sé, se te olvidan de ti. No puedes seguir haciendo como hacíamos en los videojuegos, como lo mencionaba Ville, como para la gente que hace cines, como todavía sacan render cuando hay engines, ¿no? Aquí todo es en tiempo real. Entonces todas las cosas he ido evolucionando. Por lo mismo yo decidí estudiar esto, porque no es como un doctor que estudia 10 años y se acabó, no una especialidad. Aquí sigues estudiando y mañana sale el otro engine y el otro software y la actualización y el plugin. Entonces es un nunca acabar y eso está chido. Y generalmente migran todos, ¿no? Guido de Argentina para acá, o sea, como que en tu historia de vida también creo que el denominador común es como salir. ¿Tú qué historia nos cuentas? Sí, creo que el salir, bueno, de la zona de confort en donde se puede salir, ¿no? En cada vida en particular es muy importante, ¿no? Conocer nuevos horizontes, nuevas burbujas, ¿no? que se van formando en el ámbito tanto profesional como bueno, personal en ese sentido, ¿no? Pues sí, crecí mis primeros años en Argentina, vengo de la música académica, toco el violín, ¿no? Siempre pensé que iba a ser pues, un violín de fila en una orquesta, en una plaza para siempre, pero justamente descubrí la composición musical, descubrí también los videojuegos, los RTS, me metí sin saber que había una palabra que se llama, creería que modder, el hecho de entrar a los editores y empezar a crear, ¿no? Mapas personalizados, historias ficticias, un nuevo juego dentro de un juego, etcétera, etcétera. Entonces me encantaba hacer ese tipo de cosas mientras también componía música, ¿no? En ese sentido le daba música o creaba música para mis propios mapas en ese sentido, ¿no? Entonces todo empezó por ahí. Me gané una beca en SMU, Southern Methodist University, en Dallas, Texas, para estudiar violín, y ahí aproveché para estudiar mi doble licenciatura en composición para música. Tuve la fortuna de que había una muy buena escuela de videojuegos de game design allá, SMU Guildhall, que me quedaba literalmente enfrente de la escuela de música, y aproveché poder colaborar con aproximadamente 16 grupos de estudiantes durante mis 4 años de licenciatura. Ganamos un premio del Intel Game Awards en GDC en el año 2015 a Mejor Juego Universitario, y a partir de ahí me gané una beca para estudiar justamente una maestría para música para cine y videojuegos. Yo no sabía que existía, sin embargo, pues, existe hace años recientes. La tomé, fue en Berklee College of Music, sin embargo en el campus de Valencia, España. Estuvimos ahí pues trabajando. Justamente el primer día lo que nos comentaron era: aquí no van a aprender música, aquí van a aprender cómo la tecnología la van a emplear para que su música pueda ser efectiva en medios digitales, ¿no? Que es algo muy, muy real, y es lo que comentábamos, ¿no? Acerca de cómo la tecnología va avanzando, y como músico compositor que escribía en papel y lápiz, pues ahora, ¿no? Saltar a la computadora, ahora a grabar en estudios y poder justamente ayudar a todos los proyectos, tanto de cine como videojuegos, ¿no? Y pues hemos hecho grandes cosas. Vuelvo a México porque mis padres están aquí, siguen aquí viviendo. Fundo mi empresa, Arcela Sound, que somos una postproductora de música y sonido para cine y videojuegos. Y bueno, aquí estamos. Gracias, don Guido. Y don Ville, y usted también migró de Puebla para acá, pero finalmente es migrar de perderse del entorno a lo mejor familiar y de ser un ingeniero, a convertirse en un desarrollador de videojuegos. ¿Y qué consejos y cómo es tu historia de vida y qué les dices a los chavos? Ok, bueno, mi historia de vida es un poco diferente. Yo siento que bueno, he pasado por diferentes rubros, ¿no? Durante algún tiempo me estuve dedicando, mientras aún estudiaba, yo me dedicaba a la industria de la publicidad, hacía motion graphics, animación, y mientras yo estaba estudiando ingeniería en desarrollo de software, ¿no? Básicamente programación. Entonces, un poco curioso, después de eso dije, bueno, vamos a combinar estas dos cosas, que es algo que me interesa, los videojuegos. Y hace como 15 años fue cuando empecé a dedicarme a videojuegos. Durante mi carrera ya profesional, yo he estado, bueno, yo diría que tengo dos ramas principales. Una que tengo en mi vida, que he sido profesor, porque
algo que a mí me gusta mucho es contribuirle a la comunidad, enseñarle a las personas, transmitir todo mi conocimiento. Y el otro lado es todo lo que yo he hecho como en mis desarrollos. He trabajado en diferentes empresas y también he fundado mi propia empresa. Nunca he trabajado en algún proyecto de alguna franquicia tan grande, tal vez. Bueno, sí tengo algunos que, hay uno de los últimos que es una franquicia que ya existe, pero todavía no puedo decir mucho. Pero realmente no he trabajado en muchos, así como que digas una franquicia que ya conozcan previamente, ¿no? Me ha tocado trabajar más bien en proyectos que iniciaron siendo proyectos nuevos. Entonces, o crear yo mis propios proyectos. Lo que yo les daría como de consejo es que aún si no hay como la forma de brincar a otro país o de o alguna, nosotros buscar nuestra propia forma de crear nuestro contenido, ¿no? De crear nuestra propia fuente de trabajo. En mi empresa pues es parte de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Como que creaciones originales, nuestras propias IPs. Entonces eso se me hace también es otro enfoque. Obviamente son proyectos un poco más pequeños, más modestos. No es una producción AAA, pero es muy divertido, ¿no? También es muy padre estar trabajando en esta industria. Ahora, en cuanto al tema porque algo que muchas veces me han preguntado tanto alumnos o colegas de trabajo, dicen, ¿por qué no te vas a otro país? ¿No? O sea, ¿por qué sigues aquí en México? Una parte de mí es un poco terco, porque yo lo que lo comparo mucho es, ¿recuerdan cómo existe este ciclo donde a veces es, no me dan trabajo porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me dan trabajo? Entonces, alguien tiene que romper el ciclo, ¿no? De que o tú contratas a alguien sin experiencia, o tú trabajas gratis en algún lugar para conseguir experiencia, pero alguien tiene que romper el ciclo para salir de ese lugar. Existe uno muy parecido, donde en la industria de videojuegos, aquí en México, muchas veces mencionan, es que no existe industria de videojuegos en México, entonces por eso me voy a otros países. Durante mucho tiempo ha sido así. Y dicen, pero muchas veces del talento mexicano se va, ¿no? Entonces dices, ok, no hay industria en México porque el talento está en otros países. Entonces alguien tiene que romper el ciclo. Alguien con talento tiene que quedarse en México o traer proyectos para acá. Afortunadamente, gracias a la globalización, gracias a la pandemia, gracias a diferentes situaciones que han ocurrido en el mundo, más estudios grandes han visto la forma de invertir en México, que han visto el talento mexicano y dicen, ¿saben qué? Ponemos una sucursal, ponemos un estudio aquí. Entonces, cada vez la industria de México ha ido mejorando, ha ido creciendo. Obviamente no vamos a compararnos ni tanto en videojuegos como en cine con Hollywood o con Japón o otros países, pero ahí vamos, ¿no? Va creciendo, y eso yo creo que es parte de lo que a mí más me ha identificado, ¿no? El tratar de impulsar la industria de México desde mi trinchera y como yo pueda. Bien, pues muchas gracias. Pues sí, nos quedan 5 minutitos y medio, 6 como para preguntas. Hicimos una historia no lineal como el cine, terminamos con el principio, ¿no? Para no se pierda el chiste por allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo les quería preguntar sobre, siento que, como mencionaron ustedes, algunos de ustedes, hay muchas ventajas de contar historias por medio de videojuegos. En comparación a cine, tienen más tiempo, están diseñados para ser una experiencia más longeva y que puede cambiar con cada experiencia de usuario. Y les quería preguntar cuáles son algunos de los desafíos de crear una historia que tenga que tener tanto, o sea, que mantenga a alguien entretenido por tantas horas desde sus respectivos departamentos en los que trabajan. Y ¿cuál es el proceso para tomar decisiones pensando en poder contar estas historias tan largas? Gracias. Pues me toca. Yo creo que es un trabajo en equipo. Uno puede querer hacer su propio videojuego, pero colaboración es la clave, ¿no? Uno se enfoca en lo que sabe, en su especialidad, y trabajo en equipo, ¿no? Programadores, audio, todo, ¿no? El guión siento que es muy importante para la historia, entonces eso es desde lo primerito, ¿no? Empezar a tener una idea del guión, porque un juego que quieras que te mete a la historia
tiene que tener una buena historia como una película. Yo puedo contribuir rápido con un reto que existe en la industria de videojuegos en cuanto a la narrativa y todo eso. Hay un concepto, a muchas personas no les gusta, que tal vez lo han escuchado, que es la disonancia ludonarrativa. Entonces, básicamente a lo que se refiere eso es cuando la narrativa o el cinematic te muestra al personaje haciendo cierto tipo de acciones, tal vez es muy bueno o es muy malo porque apenas está aprendiendo, y cuando le toca el control al jugador, el jugador se comporta de una forma completamente diferente, ¿no? Donde tal vez el jugador está matando a diestra y siniestra y luego llega el cinematic y se siente mal porque pisó una cucaracha, ¿no? Entonces, ese es un reto que también existe, ¿no? Como tratar de ver cómo hacemos que estas dos cosas sí se sientan que son parte del mismo producto. Claro, tener la idea muy clara desde un principio de la personalidad de los personajes, ¿no? Es súper importante porque eso te va a ayudar y te lo va a hacer más fácil en un futuro. Y vayan levantando la mano si hay más preguntas. Acá adelante hay 2. Ya, micro, sí. Hola, me gustaría saber cómo manejan el tema de la iluminación, de las luces y las sombras, ya sea tanto en videojuegos y en VFX, por esta cuestión de que la luz y la sombra también cuentan una historia, ¿no? Pero en el caso de los videojuegos, ¿cómo la manejan sin que altere, por ejemplo, la jugabilidad o la cinemática, pero que siga teniendo un sentido y que siga contando esta historia que están contando? Gracias. Beto y Villa saben. En videojuegos ese es un área que tiene un poco más que ver con level design, con environment art o environment lighting. También es una parte muy importante. En el cine tú tienes mucho control sobre cada toma, sobre la luz viene del lado derecho y la situación, el mood. En videojuegos es diferente, va más parecido al level design, pero sí es muy importante porque muchas veces con la iluminación tú le tienes que guiar al jugador hacia dónde ir, ¿no? O sea, aparte de tener emociones y dar todo el sentimiento, entonces la principal diferencia yo creo que todas las decisiones van guiadas en la experiencia del jugador y muchas veces, aunque artísticamente se vería más bonito de una manera, tiene que ser funcional primero antes de bonito. Gracias. Una pregunta por acá. Hola, mi pregunta es, como personas que trabajan tanto en el cine y en los videojuegos, o sea, ¿qué tan conveniente o qué tan recomendable es hacer ambas cosas? Porque si, por ejemplo, si una persona quisiera dedicarse tanto al cine como a los videojuegos, ¿qué tan complicado es como mantenerte trabajando en ambas áreas? Bueno, yo creo... sí, dale. Bueno, puedo aportar. Lo primero que se me viene es diversificar, ¿no? O sea, si tienes la habilidad de poder trabajar tanto en la industria del cine como el de videojuegos, está bien poder tomar proyectos de ambos mundos también, ¿no? Porque van a haber situaciones, ¿no? En donde pues, el trabajo te lleva más al cine y hay otras veces que te lleva más hacia los videojuegos. Sí, y te abre oportunidades en un futuro que nunca sabes, ¿no? Yo trabajé en el proyecto de los cazafantasmas del videojuego en el 2008 y yo jamás pensé que eso me iba a ayudar en un futuro volver a trabajar en otro videojuego. Entonces, es estar abierto a oportunidades también. Y yo también siento que te puedes enfocar en una sola área independientemente del medio, porque puedes ser animador de videojuegos o de cine, pero realmente sigues utilizando, curiosamente, como la misma raíz, más no los mismos métodos. De igual manera, si haces iluminación, puede ser iluminación para cine o para videojuegos, pero sigue siendo una máster en iluminación o en pura animación o en movimiento de cámara, edición. Realmente es independientemente de hacia dónde vaya tu output, pero lo que tú estés haciendo en ese momento, mientras más te especialices, creo que ese es como mejor te puedes enfrentar al medio actual. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan segundos, gracias. Bueno, pues les agradecemos un montón a todos los asistentes, a Jimena, a Angie que está por acá, a Miller, ¿no? A ver quién se me escapa, Germán, Giovanni, Jonathan, Vera y Saraí. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que hicieron posible esto en el festival y que ojalá se abran a nuevas opciones narrativas e interactivas, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso, por favor.